Buenos días, chicas y chicos. Vamos a iniciar con la actividad correspondiente a estudios sociales del noveno grado de educación general básica, con el tema América colonial y su rol en el mundo. Anteriormente ya vimos lo que es el proceso de colonización, el inicio de la época colonial, los estratos sociales y demás conceptos propios de la época colonial. Llenamos este texto y iniciamos una pequeña lectura de aquí. Tener en cuenta que América fue importante debido a los recursos y materias primas que se llevaron desde aquí hacia los distintos países europeos, considerando también que no solo España se benefició del continente americano, sino varias naciones, entre ellas Francia, Portugal, Inglaterra y otras más. En sección Explora, ¿qué productos serán llevados de América hacia Europa? Básicamente materia prima, en la parte minera, entre ellos el más principal, el oro y la plata. ¿Cómo la América española logró monopolizar el comercio proveniente de América? Vamos a subrayar la palabrita monopolizar. Y de paso también saber que monopolizar significa hacer de uno mismo, de uno solo, sin oportunidad que pueda expandirse a otros lugares. ¿Qué quiere decir aquí con que la corona española monopolizó el comercio de América? Que en la monarquía, o sea, la corona, el rey español, como llevó a cabo grandes conquistas en el territorio americano, se creyó con el derecho de llevarse todo eso, sin que ellos puedan comerciar con otros países. Las riquezas llevaron exclusivamente para ellos. A eso se le llama monopolizar, que sea de uno mismo. ¿De acuerdo? Vamos con la parte de reflexión. ¿Cuáles fueron las consecuencias del mestizaje durante la colonización de América? Básicamente los colonizadores españoles vinieron y tomaron relación con las indígenas y también puede ser viceversa. De ahí es donde nace el mestizaje. Considerar que el mestizaje se consideró en primera instancia algo mal porque supuestamente los españoles querían permanecer con la pureza de su sangre. Sin embargo, de poco a poco se fue ampliando este mestizaje ya no solo orientado a español e indígena, sino también a las otras etnias, entre los que ya se involucraban los afrodescendientes. Pero básicamente los mestizos de español e indígena, entonces se dedicaron y pudieron llegar a tener una vida algo acomodada en comparación con los nativos y con los esclavos. Vamos a la lectura. Creación de un mercado mundial. El inicio de la época colonial se fundamentó con la economía del botín, que consistía en capturar tesoros y hacer esclavos a los vencidos. Las potencias trataban de controlar territorios que abundaban recursos mercantiles. Con esta expansión del mercado intercontinental, las colonias americanas exportaron numerosos productos y materias primas a Europa, como azúcar, especies, tabaco, papa, maíz, trigo, algodón, entre otros. Como el sistema agrícola necesitaba inmensas extensiones de tierra y mano de obra, era necesario transportar y comercializar esclavos desde África. La corona española trataba de monopolizar y reglamentar el comercio con las colonias, prohibiendo intercambio comercial con otros países. A mediados del siglo XVI se creó un sistema de flotas y galeones para proteger a la mercancía de ataques de piratas, bucaneros y corsarios. Estos son piratas con contrato. Tener en cuenta algo importante, ¿no? Como acabamos de ver arriba, mencionaba de que España quería monopolizar. Significaba que cualquiera de los países aliados no podía comerciar con el país enemigo, en este caso Inglaterra. Y por eso es que Inglaterra recurrió a los piratas y corsarios. ¿De acuerdo? Economía minera. El comercio colonial empezó a depender de metales preciosos en gran demanda, como el oro y la plata. Los metales eran enviados en forma de monedas y lingotes de Europa, a cambio de productos manufacturados y artículos de lujo que no había en las colonias. Las rutas de comercio minero tenían centros en zonas donde se producían metales de mayor demanda. Desde la década de 1530 se descubrieron los primeros yacimientos de oro en Nueva Granada, Chile y los Andes.
Luego se dio el descubrimiento en varios yacimientos de plata, y más importante fue el de Potosí. Las minas no habían sido explotadas, puesto que sitios eran huacas, sitios de adoración. Aquí podemos ver algo respecto al mestizaje. Significó el encuentro entre dos culturas diferentes y su modo de pensar y actuar y ver el mundo. Para los habitantes trajo consigo el conocimiento y adopción de nuevos elementos, entre los más importantes el idioma español, además de diversos productos agrícolas, ganadería y técnicas de trabajar y cultivar la tierra. Sin embargo, la generación mestiza, mezcla entre blanco e indígena, surgió de manera progresiva, no se visualizó desde el siglo XVI, ya que era muy común incluso los propios caciques entregar a mujeres indígenas a los conquistadores. Caso distinto era el de los criollos, hijos de europeos nacidos en suelo americano. Los primeros mestizos tuvieron participación activa en empresas de conquista y se ganaron reconocimiento social. También se efectuó el mestizaje, el producto de relaciones esclavistas, lo que dio origen a los mulatos y los zambos. Tenemos aquí el idioma y lenguaje. Uno de los principales aportes que existió de Europa y que se da hasta la actualidad es el lenguaje castellano o español. Una nueva lengua de uso general fue introducida en el Nuevo Mundo, el español, principalmente a dominios españoles. Los indígenas estaban obligados a utilizar este nuevo idioma, lo cual provocó la desaparición de las lenguas tradicionales. El quichua era el idioma más difundido y este se mantuvo hasta tiempos incaicos. En la actualidad todavía hay gente que habla quichua, no está desaparecido del todo. Si a lo largo de la historia han sobrevivido otras lenguas nativas, ha sido gracias a la incesante resistencia de las comunidades indígenas por conservar sus tradiciones. Vamos con la mezcla de creencias. Durante la colonización se manifestó un choque entre creencias entre nativos americanos y la fe religiosa de los europeos. Las comunidades indígenas tenían multidisciplinaridad de prácticas religiosas y mitos de culturas milenarias. Religión en los siglos XVI y XVII. La colonia, la iglesia, como institución estaba ligada al Estado y controlada por autoridades. Se conformó burocracia eclesiástica. Vamos a subrayar la palabrita burocracia, ¿sí? La iglesia estaba regulada por el patronato, un derecho que gozaban los colonos españoles y permitía tener poder político institucionalizado. Cuando se fundaban iglesias y diócesis en los lugares de expansión, el patronato permitía al Estado designar autoridades. La evangelización indígena, adoctrinamiento de millones en el catolicismo por la monarquía hispánica, extirpación de idolatría, o sea, se iba dejando de lado la creencia de los dioses. Función educativa de los colonizadores, actividades culturales e intelectuales. Se impone la cristiandad como horizonte ideológico y el control de las tierras y recursos económicos. Las tierras ya no fueron propiedad de quienes nacieron aquí, sino de los colonizadores. ¿Sí? Una vez mencionado esto, vamos a leer y a realizar las diferentes actividades. Por ejemplo, se creó un sistema de flotas y galeones para proteger a la mercadería. ¿De quién teníamos que proteger la mercadería? De los piratas del Caribe. ¿Sí? Consistía en capturar tesoros y hacer esclavos a los vencidos. Capturar tesoros y hacer esclavos a los vencidos. Economía del botín. Los metales eran enviados a Europa en forma de monedas y lingotes de Europa a cambio de productos manufacturados y artículos de lujo. Así es como queda, ¿ok? Vamos a continuar a la siguiente actividad. Responde a las siguientes preguntas. ¿En qué localidades americanas fueron encontrados los yacimientos auríferos? Eso ya pudimos observar, sí, y el yacimiento argentífero más importante de la colonia. Y por último, elabora un gráfico con las tres etnias. Por ejemplo, mestizos, mezcla de blanco y español, y perdón, e indígena. Mulato, mezcla de negro y español. Y sambo, mezcla de indígena y negro. ¿De acuerdo?
Aquí vamos a poner qué significa el patronato, ya tenemos ahí arriba en el texto, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser nuestras actividades para realizar? Vamos a realizar el taller de la página 53 y vamos a realizar el vocabulario de lo que pudimos ver y también un mapa conceptual de la religión, ¿sí? Vamos a realizar un mapa conceptual de la religión en ese tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, si tienen alguna duda o inquietud, nos hacen llegar y lo estamos viendo en una próxima. Suerte y hasta luego.